Saludos y bendiciones. Este es el primer video de una serie que pretende entablar una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dando a entender que el Nuevo es la continuación del Antiguo o que en su defecto se complementan entre sí. Y si complementan entre sí, realmente estamos hablando de una misma historia, no dos diferentes, por lo cual sería un solo testamento. Y para esto empezaré con la profecía de la simiente de la mujer, una de las profecías más antiguas en toda la Biblia, y que nos dice así. Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cabe recalcar que la palabra que se está usando en simiente es semilla, la cual es a su vez descendencia y semen. La mujer, todos sabemos, pues no produce semen, sino lo produce el hombre. Entonces estamos hablando de algo que aparentemente no tiene coherencia o un milagro que Dios hará posible que la mujer de alguna forma tuviera una descendencia que no pudiera ser reclamada por algún hombre, ya que es una descendencia netamente de la mujer de alguna forma, la cual veremos más adelante. Y lo siguiente que nos dice es que básicamente esta descendencia, este hijo, este personaje que va a descender exclusivamente de la mujer, no del hombre, ¿sí?, va a herir a la serpiente en la cabeza y a su descendencia. O sea, va a exterminar a la descendencia de este ser que nos hizo pecar en este pasaje en el jardín del Edén, y que esta simiente, si acaso, alcanzaría a dañar el calcañar, el talón de la simiente de la mujer, de este personaje que habría de venir. Y si esto podría parecer básicamente una interpretación, leemos Isaías 7 y aquí Dios lo deja todavía mucho más claro, o lo confirma. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si teníamos cierta interpretación de Génesis, aquí la confirman, ¿sí? Hablando de Isaías viniendo cientos de años después de este pasaje en Génesis. Entonces, ambos pasajes, ambos libros se están complementando y dejando claro que la mujer, una mujer virgen, habría de venir y tener un hijo, y ese hijo sería Dios mismo entre nosotros, habitando con nosotros. De ahí el nombre Emmanuel. No necesariamente el punto es que se tenga que llamar Emmanuel este personaje que ha de venir, sino que este Emmanuel cumpliría la característica de ser Dios mismo morando entre nosotros. Otro pasaje que pudiera tener ciertas relaciones, Isaías 60, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, hablándole a Israel. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Llámese hablando del nacimiento de la nación de Israel, que ya vimos el cumplimiento de esa profecía en 1948, ¿sí?, y la cual retomaremos un poquito más adelante. O pudiéramos estar hablando de que le están hablando al personaje que haría cumplir esta profecía, el resplandor de tu nacimiento, la simiente de la mujer, la que acabaría con la maldad en el mundo, por así decirlo. Bueno, pasamos a Isaías 66. Antes que estuviese de parto, di a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Y aquí se está hablando específicamente del resurgimiento de Israel como nación, lo cual, repito, ya vimos hace casi 80 años. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, yo, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí, a pesar de que, repito, está hablando de la nación de Israel, del resurgimiento de esa nación, como de un abrir y cerrar de ojos y de un día para otro, una nación que no existía o que dejó de existir por casi 2000 años, de la noche a la mañana volvió a estar contemplada como una nación a los ojos del mundo. Entonces estamos hablando que esa profecía ya la vimos cumplir, pero está hablando de esto, y que al final ese pasaje o ese versículo en específico dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer. Sobre eso recalco este punto, porque si Dios está prometiendo en Génesis que la mujer tendría un nacimiento, una descendencia, y posteriormente en Isaías nos está diciendo: una virgen concebirá. ¿Y cómo hará eso? Yo que hago dar a luz, yo que hago nacer,
no haré nacer yo. O sea, está básicamente diciendo de yo seré el padre, ¿sí? Entonces, el padre de ese hijo que ha de venir, en esta frase la podemos relacionar y dar a entender que así como Dios hace que surja una nación de la noche a la mañana, así mismo Dios puede hacer que una mujer virgen tenga un hijo. Entonces, nada más pongo en contexto lo que se está refiriendo en este versículo, pero a su vez tomo ese pasaje en específico, el versículo 9, para que hagamos hincapié o pensemos un poquito, analicemos lo que está diciendo Dios. Yo que hago dar a luz no haré nacer, yo que hago engendrar impediré el nacimiento, ¿sí? Tanto de la nación de Israel como de su propio hijo. Entonces es bastante interesante cómo van dándonos pequeños chisguetes, pequeñas manchillas ahí de lo que Dios tiene planeado desde el Génesis, desde el principio de la historia, y cómo se va desarrollando esa misma historia. Ahora, en Miqueas 4 dice, Israel será redimido del cautiverio. Aquí hablando de la época del cautiverio que pasaron, pero dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. A los que se habían rebelado, el pueblo de Israel, los volveré a ser una nación y florecerán, serán robustos, serán gordos, bien alimentados. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija del Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo que ha tomado dolor como mujer de parto? ¿Sí? Básicamente, ¿quién es la mujer que habrá de dar a luz? Israel. Y más o menos, más adelante, tomaremos en cuenta este versículo para complementarlo con otros y dejar todavía más claro que la mujer a la que se refiere es Israel, ¿sí? Y que esta mujer dará luz al rey de Israel, y ese rey regirá a las demás naciones. Miqueas 4 dice, duélete y gime, hija de Sión. Sión es la fortaleza, la ciudad de David, que está en Jerusalén, o donde reinó el rey David al final de su tiempo, y dice, como mujer que está de parto. Duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y ahí serás librada, y ahí te redimirá Jehová de las manos de tus enemigos. Hablando del cautiverio nuevamente en Babilonia, pero está hablando de nuevamente de esta mujer, Israel, dando a luz a un hijo, a un rey, que habría de reinar eternamente. Miqueas 5 nos dice, rotéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y este versículo hace mucho hincapié a lo que pasa cuando están crucificando, o cuando van a crucificar a Jesús, cuando el sumo sacerdote golpea a Jesús, o más bien lo golpean por contestarle de una forma, entre comillas, no adecuada al sumo sacerdote. Entonces, hirieron en la mejilla al juez de Israel. Aquí no podemos estar hablando de Israel como pueblo en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando específicamente del juez de Israel, del rey de Israel, el que habría de reinar y juzgar en Israel. Y con vara de hierro lo herirían en la mejilla. Y continúa la profecía que dice, pero tú, Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio del tiempo, de los días de la eternidad. Y aquí hace completamente hincapié en Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo pues, es Jesucristo, y estamos hablando de que sus principios eran desde la eternidad, o sea, siempre ha existido Él, ¿sí? Pero ciertamente Él es el Señor de Israel, y Él es el que habría de juzgar a Israel, el juez al que herirían en la mejilla, y a su vez es el juez de todo el mundo. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, aquí están hablando de la Virgen de la cual hablaban en Isaías. La Virgen que habría de dar a luz. Y como en Miqueas, que es Antiguo Testamento, Jesús todavía no había nacido, esto pasará en el tiempo en que la que ha de dar a luz dé a luz. O sea, está complementando todo. Es una historia genial. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y repito, el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, pero a su vez veremos que cuando nace Yeshua, nace Jesús, le ponen Yeshua, que significa Jehová Yoshia, Jehová salvará. En el nombre Yeshua
Yehoshua, viene incluido el nombre Jehová, el nombre de Dios. Entonces por eso dice ahí, la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. O sea, antes era un pacto netamente con Israel, y cuando esta persona nazca, cuando la que ha de dar a luz, dé a luz, ¿sí? Llámese el pueblo de Israel, llámese esta virgen, ¿sí? En ese momento, a partir de ahora, él reinará a los confines de la tierra. Entonces es genial cómo se va relacionando todo, ¿no? Ok, continuando la historia, ahora en el Nuevo Testamento, Mateo nos narra el nacimiento de Jesús y nos lo cuenta así. Estando desposada María, Miriam, la madre de Jesús, con José, ¿sí? Antes que se juntasen, o sea, antes de tener relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ahí cuando dice desposada, podemos llegar a buscar en el diccionario y te puede referir a que desposada es recién casada. Entonces, dando a entender que ahora que están viviendo juntos, él ahora nota cosas que antes no notaba, como que ella ya tenía panza y él no ha tenido relaciones con ella. Entonces, antes que se juntasen, él nota eso y no quiere difamarla, porque si él daba parte de las autoridades, conforme a la ley, lo hubieran apedreado y hubiera muerto ella y el niño. Entonces, a pesar de que él no sabía ni de quién era el niño, pues ciertamente dice, no quiero tener en mi conciencia la muerte de dos personas, entonces aquí me voy y aquí lo dejamos en paz. Sin embargo, él, analizando el tema, tiene un sueño en el cual le dicen José, hijo de David, a lo cual, como complemento en los demás videos, ya habíamos analizado que José era descendiente del rey David por medio de Natán, que es la genealogía que viene en Lucas 3, y María era descendiente de Salomón, ¿sí? Hijo de David asimismo, pero otro linaje completo, a 28 generaciones de diferencia. Estamos hablando las 14 generaciones desde David al cautiverio y las 14 generaciones desde el cautiverio hasta el Mesías, como dice en Mateo. Entonces estamos hablando que muchas generaciones después de David nace este descendiente de David de parte de María, descendiente de Salomón, hijo de David. Entonces el reclamo al reino de Israel es completamente legítimo si María es descendiente del rey David. Pero bueno, entonces tenemos aquí que José, al igual ser descendiente de David por medio de Natán su hijo, le dicen, José, hijo de David, no temas al recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, haciendo hincapié a las profecías que ya habíamos escuchado antes. La virgen tendrá a luz un hijo, y cuando Dios dice, el que hace dar a luz no hará nacer, dice, esta mujer, Miriam, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, Yeshua, que como ya hemos visto, Jehová Yoshia, Jehová salvará. Y es donde aquí Michael Rood hace hincapié a lo que dice específicamente y exactamente después, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Es un juego de palabras. Le dice, le llamarás Yeshua, le llamarás Jehová Yoshia. Tiene el nombre de Jehová, el nombre de Dios dentro de su nombre, y es Jehová salvará. ¿Y por qué le llamarás Jehová salvará? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Él complementará la profecía que vimos en Génesis de que aplastaría la cabeza de la serpiente y la cabeza de la descendencia de la serpiente. Y al no haber más serpiente, no hay más pecado. Entonces, toda esa profecía que está desde Génesis, aquí estamos viendo cómo culminaría, o cuál era el plan de Dios desde el principio para ejecutar eso. Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y justamente en Mateo 1 nos empieza a citar, 1:23, perdón, nos empieza a citar la profecía que habíamos visto en Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, como ya habíamos dicho, Dios con nosotros. El Hijo de Dios, Dios mismo, habitando entre nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Se quedó a vivir esta mujer en su casa, en otras palabras, guardando la apariencia de que, bueno, cualquiera que viera a esta mujer recién casada, viviendo con su ahora marido, la ve embarazada, pues ¿de quién es el hijo? Pues
de su marido. No hay riesgo de que alguien la acuse de cometer una falta ante la ley, siendo que está casada. Entonces, y todavía aclara en el versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí hay quienes sostienen, no, María fue siempre virgen. Bueno, aquí nos está diciendo textual, no la conoció, ¿sí? No tuvo relaciones con ella, sino que hasta que nació su hijo primogénito, el primero en nacer. Entonces, tanto te está diciendo que tuvo más hijos porque tuvo un primogénito, ¿sí? Si tuvo el primogénito, muchos pueden decir, bueno, es que es el primero y el único. Pero aquí está diciendo que no la conoció sino hasta que nació el primero. De modo que después la conoció. Después tuvo relaciones con ella y tuvo a los que más adelante en la historia narran los hermanos de Jesús, los hermanos del Señor, dicen los apóstoles. Pero bueno, ese es otro tema, pero largo para otro video. Pero el punto es que José no conoció a María sino hasta que Jesús nació. Y nuevamente aclaran, le ponen por nombre Jesús. Ahora en Lucas tenemos la historia un poquito más extensa, donde dice que el ángel Gabriel entra y saluda a María y le dice, salve, muy favorecida. ¿Por qué favorecida? Porque tú eres la que va a dar cumplimiento a la profecía que estaba escrita desde el principio. Entonces es un gran honor, es muy favorecida. Dice, el Señor es contigo, el Señor está contigo, bendita. Sí, bendita entre las mujeres, claro, es muy favorecida, muy bendita, es realmente un gran honor, repito. Bueno, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba en ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí no especifica Jesús porque él salvarás, sino eso se lo especifican a José en su sueño. Entonces aquí nada más le dicen a María, le vas a poner Jehová Yoshia y le vas a poner Yehoshua, Yeshua, Jehová salvará, Jehová salva, Jehová salvó, como lo quieran decir, el tiempo no importa. Al final de cuentas, en el pasado, Jehová salvará. Cuando Cristo murió, Jehová salvó en ese momento. Y ahora que estamos en el futuro, digámoslo así, de esta historia, Jehová ya salvó, ya nos ha salvado. Entonces, pero bueno, ese es nada más otro pequeño comentario. Este será grande, Jesús, Yeshua, y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, nuevamente, la profecía de que la simiente de la mujer, la virgen que habría de dar la luz, y dará a luz un rey que reinaría toda la tierra, se está cumpliendo en esta historia. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto si nunca he tenido relaciones con nadie? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? La simiente de la mujer. Netamente, no hubo un hombre que pueda reclamar cierta paternidad en el nacimiento de Jesús, ya que fue directamente un trato entre Dios y la mujer. Entonces, ningún hombre había tenido relaciones con María previo a eso. Entonces, esa semilla, esa simiente, ese hijo es de la mujer. Y aquí que tu pariente Elizabeth, este es un dato anexo, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Era una mujer ya anciana y estaba teniendo un hijo de Zacarías. Entonces, este hijo era Juan el Bautista. Tema para otro video. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces, la sierva, la esclava, la sirviente, la que está a disposición de lo que diga el Señor, hágase lo que Dios ha prometido o lo que ha dicho a la manera que Él lo ha planeado desde el principio. Entonces, en Lucas continúa la historia y dice, el nacimiento de Jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador de Roma, que estaba rigiendo toda la zona. En su momento dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
que era, como lo vimos en otro video, Nazaret Netzer, la ciudad de los descendientes del rey David. Entonces, una ciudad fundada netamente por los descendientes del rey David. Entonces, va de Nazaret a la ciudad de David, que se llamaba Belén. La ciudad de David porque David nació en esa ciudad. Y al ser descendiente del rey David, debía de ir a empadronarse ahí. Ahora, por cuanto era de la casa y la familia de David. Bueno, aquí ya lo mencionaron. Bueno, el punto es que ahora están viajando y en el momento que están viajando, ¿sí?, la mujer estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, nuevamente a su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí es donde Michael Rood menciona que es muy probable que esta fecha haya sido Sukkot, porque independientemente que estaban mandando a la gente a hacer un censo de población, se estaba celebrando la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y la gente estaba habitando en tabernáculos. Y los que no estaban habitando en tabernáculos estaban abarrotando, básicamente, todos los, digámoslo así, hoteles o todas las posadas que pudieran haber estado disponibles. Entonces, Jesús estaría naciendo en un tabernáculo durante la fiesta de tabernáculos. Pero bueno, para otro video. Lucas 2. El ángel le dijo, no temas porque aquí doy nuevas de gran gozo. Le dice a los pastores que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. Cristo, que lo hemos visto en otros videos, significa Mesías, ungido, ¿sí?, el Rey. Entonces, ha nacido el Rey, el Señor. Entonces, es el anuncio de los ángeles y básicamente lo que dice el Salmo 2. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo, Antiguo Testamento nuevamente, estamos ahora yendo y viniendo en el tiempo, a lo largo de toda la Biblia, estamos haciendo hincapié exactamente a la misma historia. Isaías 9 asimismo nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua, Jehová Yoshia, Jehová salvará, ¿sí? No, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, de nuevo haciendo hincapié que como le están llamando, no necesariamente es su nombre el cual le dieron ante el registro civil, si así lo quieres ver, sino todas las características que él cumple. Él cumple ser Emmanuel, Dios con nosotros, él cumple ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, una cosa es su nombre y otra cosa es será llamado con ciertos atributos, ¿no? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ok? Entonces hasta aquí tenemos básicamente el nacimiento de Jesús, como fue profetizado desde Génesis y cómo fue cumplido en los evangelios. Las historias que nos cuentan los apóstoles básicamente es la recapitulación de todas esas historias, la cual estoy ampliando, digámoslo aquí, un poquito más. Y habiendo ya hablado del principio en Génesis y el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, los evangelios, ahora tenemos el final de la historia. Nuevo Testamento, Apocalipsis. Y tenemos la siguiente. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces tenemos básicamente la misma historia, pero aquí es donde entran diferentes interpretaciones. Al ser Apocalipsis, muchos interpretan, no, esto es algo futuro que va a pasar. Pero estaríamos hablando del nacimiento de otra persona que no es Jesús, naciendo de una virgen. Entonces, pudiéramos pensar que aquí en Apocalipsis 12 también pudiera ser un pequeño paréntesis dentro de la historia futura, en la cual nos recapitulan algo que ya pasó. En este caso, que la mujer, la virgen, dio a luz a un hijo.
¿Quién había de dar de luz? ¿A quién había de dar a luz? A este personaje, a la simiente de la mujer. Ya habíamos dicho en el Antiguo Testamento que era el pueblo de Israel, y en específico en el Nuevo Testamento nos dicen Miriam, María fue la que cumplió esta profecía, ¿sí? Pero a su vez estamos hablando de que habría alguien que habría tratado en su momento de destruir a esta simiente, porque esta simiente, este personaje, representaba la destrucción de la serpiente, la destrucción de este dragón que buscaba devorar a este niño. Entonces, aquí básicamente hacemos un poquito de recapitulación de otros pasajes en el Antiguo Testamento donde nos explican quién era esta mujer. Nuevamente, Israel, Miriam, la cual a su vez pues era del pueblo de Israel. Entonces, siempre termina recayendo todo sobre Israel. Pero el punto es, Génesis 37 nos cuenta la historia de José cuando hablaba con sus hermanos, acerca de sus sueños y cómo lo odiaban y cómo lo aborrecían por precisamente jactarse de sus sueños. Y aquí que estaban atando manojos, les dice José a sus hermanos, en mi sueño, en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo interpretaban los hermanos de José este sueño? Básicamente le respondieron, reinarás tú sobre nosotros. O sea, ¿nos estás diciendo que tú estarás erguido cuando nosotros nos estemos inclinando? El manojo de José representaba a José y el manojo de sus hermanos representaba a sus hermanos. El manojo inclinándose representaría a sus hermanos inclinándose ante él. Posteriormente, este es un poquito más claro este sueño y va un poquito más a relación. ¿Cómo interpretan el segundo sueño? Dice, soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Sí? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le envidiaban, mas su padre meditaba en todo esto. Aquí básicamente, en la visión del dragón ante la mujer con 12 estrellas y la luna, nos está haciendo referencia nuevamente a Israel, porque José, hijo de Israel, estaba contando la historia acerca de un sol, que es el padre, la luna, que es su madre, y 11 estrellas. Las tribus de Israel eran 12. ¿Sí? Una de esas estrellas, una de esas tribus era José, el que está contando la historia. Por eso cuando cuenta la historia dice, yo vi al sol, la luna y 11 estrellas. Obviamente no se está contando a él, porque las 11 estrellas, el sol y la luna se inclinarían ante él, que es justamente lo que cuando leemos la historia del príncipe la historia de Egipto, cómo el pueblo de Israel llega a Egipto y cómo José, habiendo sido vendido por sus hermanos, él era ahora un príncipe en Egipto. Era el segundo al mando. Entonces, cuando ellos llegan ante él, se inclinan ante él. ¿Por qué no lo reconocen? Porque lo ven como un egipcio más, perdón. Entonces, se cumple esa profecía, la cual José había soñado pues muchos años antes. Pero básicamente aquí nos está dando la aclaración de que esas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y la mujer que habría de dar a luz a la simiente de la mujer profetizada en Génesis es la misma, o es el mismo pueblo de Israel. En Jeremías 18 nos dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, una de las tribus de Israel, y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse a cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, ni no digas nada, no queremos, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. El pueblo de Israel estaba negándose a seguir las órdenes de Dios. Dios les llama la Virgen. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era la esposa que estaba desposada básicamente con Dios. Y al momento en que Dios les dice, vuelvan a mí, ustedes son mi novia, ustedes me deben de ser fieles a mí y no adorar a otros dioses, a los dioses de otras naciones. Y ellos dicen, no queremos, iremos en pos de nuestros dioses. Sí, de los que nosotros queramos, no te queremos a ti, en pocas palabras. Pero esa virgen, la cual estaba desposada, estaba preparándose para ser la esposa del Dios de ellos, ¿sí?
no quiso. Entonces básicamente nos está haciendo hincapié a quién es la Virgen, el pueblo de Israel, el cual, ¿por qué era virgen? Porque estaba siendo guardada para Dios, para desposarse con Dios. Que en otros videos he explicado que es una de las razones, una entre tantas razones por las cuales Cristo murió. Porque si el esposo, ¿sí?, según la ley, el esposo no ha muerto, ¿sí?, la mujer que anda con otro es adúltera. Mas sin embargo, si el esposo muere, la mujer ya no está bajo la ley. Entonces Cristo tenía que morir, Cristo tenía que ser Dios mismo para que Dios tuviera que morir y el pueblo de Israel pudiera volverse a casar. La cuestión es, ¿se casarán de nuevo con dioses paganos, con otros dioses, o se casarán o al fin elegirán al Dios para el cual estaban siendo preparados, el Dios por el cual eran vírgenes en su momento? Bueno, Jeremías 14 nos continúa y dice: les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas de noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Nuevamente, el pueblo de Israel haciendo hincapié como virgen. Plaga muy dolorosa. Bueno, eso es con respecto a ¿cómo se llama?, al cautiverio y todos los pesares que pasaron en su momento, pero nuevamente hice hincapié en ese versículo básicamente porque les llama la Virgen de mi pueblo, la Virgen de Israel. Haciendo un poquito ahora de hincapié en Apocalipsis 12, en el punto en el cual el dragón desea acabar con la simiente, con el hijo que había nacido de esta mujer virgen, de este pueblo de Israel, o netamente, específicamente, de esta María o Miriam. En Mateo 2 nos dice, como un simbolismo del dragón queriendo devorar al hijo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces básicamente le preguntan a Herodes, tú no eres el rey, queremos ver al rey, el que acaba de nacer. Dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Después que partieron ellos, me brinqué un poco en la historia, pero dice que los magos partieron, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nuevamente, el dragón, el malvado, tratando de devorar, matar al hijo de la Virgen, al hijo que nació, al rey, ¿sí?, al que estaba profetizado. Y él, despertando, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí pretendo hacer básicamente un video específicamente de este pasaje, de cómo de Egipto llamé a mi hijo tiene varios simbolismos, pero lo dejamos para el siguiente. Aquí lo único que nos incumbe es que básicamente huyeron del dragón yéndose a Egipto. En Mateo 2 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ya que no le dijeron dónde estaba el niño, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Sí? Aquí es donde nuevamente en otros videos he hecho hincapié de que ¿por qué menores de 2 años? Porque si el niño era recién nacido, no mandó a matar únicamente a los recién nacidos, de 6 meses para abajo. O si quiere ser un poquito más, digámoslo así, tener un poquito más de colchón, bueno, mato de 1 año, ¿por qué de 2 años en adelante? O de 2 años para abajo, ¿no? Entonces, básicamente, porque da a entender que los reyes, o los magos más bien, porque no son reyes, no llegaron justamente al nacimiento de Jesús, sino que llegaron tiempo después. Es por eso que dice que los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, ¿sí?, conforme al tiempo que había inquirido con los magos. ¿Hace cuánto vieron su estrella? No, pues más o menos hace como 2 años y la hemos venido siguiendo desde hace como 2 años. Entonces, cuando Herodes se entera que el niño tenía a partir de 2 años, más o menos, mata a los niños de 2 años para abajo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Básicamente te hace hincapié a que en ese pasaje en Jeremías, que es específicamente Jeremías 31, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Está copiado textual de Jeremías
al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Dando hincapié a que este pasaje o esta predicción fue hecha en tiempo de Jeremías para este punto en el tiempo específico en el cual Herodes manda matar a estos niños. Independientemente de la tribu, es pueblo de Israel, lamentándose la pérdida de estos niños que perecieron en manos del dragón Herodes. Y así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de tus lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Aquí complemento este pasaje que se cita en Mateo acerca de Raquel llorando por sus hijos, pero que no menciona lo que acabo de leer, básicamente. Volverán de la tierra del enemigo. ¿Sí? Esperanza hay para porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. O sea, que cuando José toma a la mujer, a Miriam y a su niño, y huye en Egipto, ¿a dónde huyeron? A tierra del enemigo. Pero volverían a Israel, como lo dice Mateo 2:19. Dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Tal cual, lo que no es citado en la profecía de Raquel llora por sus hijos, en Jeremías, o sea, no es citado en el Nuevo Testamento, pero en Jeremías lo leemos completo, nos está diciendo que después de ese pasaje en el cual matan a los niños, ¿sí? Volverán de la tierra del enemigo, o sea, haciendo hincapié a que se hubieran ido a tierra de Egipto y posteriormente regresarían a su propia tierra, lo cual es simplemente genial. A pesar, repito y recalco, y se me hace sorprendente, que en Mateo ni en Lucas incluso lo están citando como un complemento de la historia, como una profecía cumplida. Si seguimos leyendo el texto que sí citaron, que es el de Raquel llora por sus hijos, notamos que está hablando de alguien que fue a tierra del enemigo, Egipto, y que posteriormente regresaría a la tierra de Israel, que en este caso fue cumplido por José, María y Jesús volviendo de la tierra de Egipto hacia Israel, lo cual es genial. Entonces, Lamentaciones 2 dice: ¿qué testigo te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién compararé para consolarte, oh hija, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Aquí lo puse nada más como un complemento acerca del versículo de Raquel llorando por sus hijos. Grande es el quebrantamiento de la Virgen, hija de Sión. Quebrantamiento, ¿quién te sanará? Haciendo hincapié a lo que ya estaba escrito, de que no quiso ser consolada porque sus hijos habían muerto. Entonces, Lamentaciones 2 continúa en el versículo 15: con todos los que pasaban por el camino batieron la mano sobre ti, sobre Jerusalén. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Entonces, nuevamente, la hija de Sión, la hija de Jerusalén, la hija de Israel, la Virgen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora somos hijos y herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, básicamente esto es con respecto a la simiente de la mujer. Son algunos versículos, pudieran haber más. Si encuentras más, sería bueno dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por todo y bendiciones.